¿Conoces a alguien que haya hecho un pacto con el diablo? Ese viejo conocido del que todos hemos escuchado hablar alguna vez. Se dice que grandes estrellas del rock y otras celebridades han tenido que ver con él para obtener grandes éxitos. ¿Mito o no? Hoy te voy a contar 3 historias sobre pactos con el diablo. Giuseppe Tartini fue un violinista y compositor nacido en la entonces República de Venecia en el año 1692. Tartini tiene un amplio repertorio de composiciones, pero tiene una muy particular que él mismo llegó a llamar el Trino del Diablo. Esta fue la historia que él contó. Una noche, en el año 1713, soñé que había hecho un pacto con el diablo a cambio de mi alma. Mi nuevo sirviente anticipó todos mis deseos. Todo salía como yo deseaba. Entre otras cosas, le presté mi violín para ver si podía tocar. Oh, cuán grande fue mi asombro al oír una sonata tan maravillosa y tan hermosa, interpretada con tanta inteligencia y arte como nunca había pensado, ni en mis más intrépidos sueños. Me sentí extasiado que mi respiración falló y me desperté. Inmediatamente, como poseído, tomé mi violín con el fin de retener, aunque fuese una parte de la impresión de mi sueño. Fue en vano. La música que yo en ese momento compuse es sin duda la mejor que he escrito y todavía la llamo el trino del diablo. Pero la diferencia entre ella y aquella que me conmovió es tan grande que habría destruido mi instrumento y habría dicho adiós a la música para siempre si hubiera tenido otra manera de mantenerme. Esta sonata a la que nos referimos está compuesta de tal forma que nadie puede tocarla sin tener una gran habilidad. Es tan exigente que incluso durante mucho tiempo existió un rumor de que en realidad Giuseppe Tartini tenía 6 dedos en la mano izquierda, aunque esto nunca ha sido confirmado. Pero querido espectador, tú tienes el mejor juicio. Yo solo soy un cuentacuentos, por lo que te invito a escuchar completa la sonata del diablo que suena en el trasfondo. A ver si tú consigues ver ese secreto y esa gracia que le fue entregada a Giuseppe Tartini a cambio de su alma. En el profundo delta del Mississippi, donde las aguas del río susurran secretos y la tierra guarda historias de dolor y redención, nació un hombre cuyo destino estaba marcado por el misterio y el fatalismo. Su nombre era Robert Leroy Johnson. Robert nació en 1911 en Hazlehurst, Mississippi, fecha que por cierto está incierta debido al enigma que rodea su vida. Desde pequeño se sintió atraído por la música, un lenguaje que parecía correr por sus venas, pero no fue un talento que naciera de inmediato. No, Robert fue un hombre que, como el blues que tocaba, tenía una historia de lucha, de caídas y ascensos. Cuenta la historia que más bien era un músico mediocre. Algún colega le comentó una vez que mejor fuera a tocar al cementerio, donde no pudiera molestar a nadie con su horrible forma de tocar. No sabemos si le hizo caso, pero resulta que el buen Robert de la nada desapareció de los bares por 1 año y medio, y una noche apareció por donde mismo, derrochando talento y con una técnica envidiable que nadie había visto
hasta ese entonces. Dicen que una noche, cerca del pueblo de Robinsonville, Robert se acercó a una encrucijada. Algunos cuentan que este lugar enigmático es donde se cruzan las autopistas 61 y 49. Robert, con su guitarra en mano, sintió que algo estaba por suceder y fue ahí donde se encontró con él, un hombre negro y alto. El hombre extraño se acercó a Robert con una mirada profunda y una sonrisa que no mostraba simpatía. Su figura era sombría y misteriosa, y le dijo: la música está en tus manos, pero no es de este mundo. Si lo que buscas es poder, solo hay un precio que pagar. Robert miró la guitarra y luego al hombre. Dudó un poco, pero en sus ojos se veía la desesperación. Quiero tocar como nunca antes, ser el mejor bluesman que el mundo haya conocido, que mis canciones lleguen a todos los rincones del mundo. Entonces, haz el pacto, un alma por un talento. La gloria será tuya, pero el resto será otro precio. El hombre misterioso tomó la guitarra, la afinó y tocó algunas canciones y se la devolvió. Robert miró la guitarra y sin decir palabra extendió la mano. La figura misteriosa hizo lo propio con un apretón de manos sellando el pacto. En los años que siguieron, Robert Johnson pasó de ser un músico del montón a convertirse en el mejor guitarrista hasta ese entonces. Su guitarra se convirtió en una extensión de su ser y su voz, desgarrada y profunda, contaba historias de amor, traición, dolor y desolación. En cada acorde se podía sentir que algo más que talento le había sido entregado. Y mientras tanto, la leyenda crecía como pólvora, ya sea porque fuera cierto o no, o por simple envidia a su increíble talento. Los otros bluesman, que antes le llamaban mediocre, ahora le llamaban el guitarrista del diablo. Pero el precio de un pacto no se olvida. La fama y la gloria tienen un costo, y eso no se negocia con el destino. En 1938, Robert Johnson desapareció de la escena musical por segunda vez, esta vez para siempre, envenenado, dice. Y aunque nunca se supo con certeza quién o qué lo mató, se hablaba de un amante traicionado que, lleno de rabia y celos, decidió ponerle veneno en su whisky en un bar local. Pero quizás, y solo quizás, el verdadero precio fue pagado esa noche, cuando su alma finalmente fue reclamada. Pero su música nunca se desvaneció. El blues de Robert Johnson trascendió más allá de la muerte. Su leyenda creció con los años, alimentada por la oscuridad del mito, la pasión de su música y la verdad de sus acordes. Robert Johnson, el hombre que vendió su alma por la gloria y la fama, puede descansar tranquilo. El diablo cumplió su parte del pacto. ¿Qué te pareció la historia, querido espectador? Búscalo tú y no yo, que solo soy un cuentacuentos. ¿Crees que el diablo es un ser invencible? Pues no. Existió un hombre en el siglo pasado que logró tomarle el pelo, ¿o no? Cuenta la leyenda que a finales del siglo XIX, un hombre extremadamente pobre llegó desde España a Valparaíso. Se trataba de Martín Busca Vilanova, empobrecido por la guerra del 95, que enfrentó al Reino de España y al Ejército Libertador cubano, y sin un centavo en el bolsillo, llegó a tierras chilenas para probar suerte. En el viaje lo acompañaba su hermano José. Después de llegar a la joya del Pacífico, recorrió la ciudad en busca de oportunidades. Vagó durante días, semanas y meses, y la suerte no le sonreía. De un día para otro, su vida dio un cambio radical. De ser un indigente viviendo en la calle, se convirtió en un hombre muy rico, haciendo un pacto con el diablo. Pero aquí viene lo interesante de la historia.
El acuerdo que había llegado Martín Busca luego de invocarlo era bastante simple. El diablo le concedería todas las riquezas que Martín deseara a cambio de su alma que obtendría solamente en el momento en que su cuerpo amortajado tocara la tierra del suelo. Pasaron los años y Martín se volvió un gran benefactor de sus amigos y de los pobres de la ciudad, por lo que se convirtió en uno de los hombres más queridos. Existió una época donde Martín Busca Vilanova era constantemente acosado por una carroza tirada por corceles negros que se acercaban buscando su alma. Debido a esto, Martín decidió retornar al lugar donde conoció la fortuna, en el puerto de Valparaíso. Sin embargo, su pacto con el diablo no le dejaba conciliar el sueño. Para quitarse este peso de encima, decidió contarle su terrible secreto a sus amigos más cercanos. Uno de ellos le dio una idea para librarse del pacto. Comenzó con la construcción de un peculiar mausoleo, una estructura antisísmica que alberga en el centro un féretro de piedra. En su base tiene 4 patas de un dragón que hace flotar la tumba en el aire. Ya se imaginarán, queridos espectadores, para qué y por qué flota su sarcófago. Bueno, por si no lo han notado aún, es para que sus restos nunca lleguen a tocar el suelo y así el diablo no pueda reclamar su alma. Y para mayor escarnio, dicen que Martín Busca hasta el final de sus días todavía le jugó una broma al príncipe de las tinieblas. Le puso 6 dedos a las patas que sostienen su sepulcro para reírse de su número, el 666. Esta fue la historia del español que venció al diablo. ¿Qué dicen ustedes, amigos? ¿Logrará Martín su acometido o el diablo estará esperando pacientemente que el tiempo haga su trabajo? Nos vemos en otra noche profunda de noviembre para contar más historias. Espero que esto les haya sido de su agrado. Suscríbanse y denle un me gusta. Será un gran estímulo para mí.